sexo relativo que a los demás sistemas. Con eso no respondí para nada a su pregunta, pero espero haberle generado esperanza, professor. Muito bem, vamos lá, continuando aqui, tem uma outra pergunta de outro professor nosso, professor... Não, eu acho que está ligado. Tá bem. Professor, obrigado. Professor Vander Kazak, que está onde? Está ali. Olha só, a referência às pessoas não sérias ou pouco sérias, com a qual certamente muitos aqui presentes se identificaram, não tem a ver com o imaginário em torno das novas tecnologias, baseada no aspecto lúdico e uma certa euforia e expectativa de harmonização global por meio de uma plataforma única de diálogo? Sim. Ups! Excelente! Es que usted hizo una pregunta tan redondita y termina cerradita, entonces creo que sí. Disculpe, pero creo que sí, que tiene razón. Bom, mais uma aqui da professora Tânia. Claro que eu estou escolhendo primeiro os professores, mas eu juro que eu vou passar para os demais. A professora Tânia fez duas perguntas. Eu vou pedir licença dela para fazer uma só das duas. A ampliação do tempo de trabalho seria o fator que produz as bolhas, as burbujas? Yo creo que es la flexibilización, no tanto la ampliación. Es decir, lo que me parece que ha sucedido es que se han flexibilizado las barreras que separaban lo público, lo privado, lo profesional de lo particular. Eso es lo que ha sucedido. No es que se ha ampliado, me parece que lo que ha sucedido es que al borrarse esas fronteras, al flexibilizarse los horarios de trabajo, por razones muy obvias, las compañías han tomado nota de que en una ciudad como São Paulo nadie puede llegar a horario. Oiga. Entonces, claro, todo esto refleja al mismo tiempo una realidad de abajo hacia arriba, que es esto que comentábamos al final. Las jóvenes generaciones se relacionan con el reloj de manera diferente, naturalmente, porque ahora ven a padres y madres que ya no tienen la limitación del tiempo como antes. Siguen teniendo la limitación del tiempo, pero ya no como antes. Es decir, hay como un relajamiento, un debilitamiento de esas franjas horarias muy delimitadas. Entonces, el trabajo también se continúa en casa. Cuando paso por Facebook antes de irme a dormir, yo no, la gente poco seria que el profesor relevó que hay por ahí, esa gente que pasa por Facebook también tiene abierto el chat para que el cliente que quiere hacerle una pregunta o el colega que tiene alguna dificultad también esté allí. Entonces, este es el fenómeno social gravoso, digamos, que tiene, a mi juicio, que pesa mucho y va a pesar mucho en las próximas décadas, porque si no separamos las cosas, se va a poner difícil, muy difícil, muy difícil. Yo ya tengo dos teléfonos móviles. Seguramente más de uno de ustedes, tal vez también, ya tiene 2 teléfonos móviles. De ahí que las estadísticas de las telefónicas sean engañosas, cuando dicen que hay 100 y pico % de penetración del teléfono móvil. Hay mucha gente que tal vez no tiene, pero está reflejando una realidad. Entonces tratamos de, con esos 2, 3 teléfonos, armonizar 2 vidas, 3 vidas. Es un poco esquizofrénico, ¿no? Pero es un poco lo que hacemos, digamos, ¿no? El problema está cuando mi esposa le da el número del teléfono móvil familiar a otros, sabiendo que es la única forma de que los atienda. Entonces ahí recibo llamados en mi teléfono familiar, que no son familiares, pero ella sabe que es la única forma de que entren, ¿no? Pero salvo eso... Bueno. Roberto, eu vou agora agrupar as perguntas em termos temáticos. Nós temos duas aqui que tem a ver com educação, com ensino. Uma delas é do Francisco, mestrando aqui da ESPM, e a outra é da Janaína Leite, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, vamos lá. O Francisco pergunta
se em suas pesquisas o senhor percebe empobrecimento da produção de conhecimento. Ele fala, você falou da aceleração do acesso às múltiplas fontes de informação, forma rápida e aparentemente superficial, finalmente mobilidade como forma de entretenimento e produção de conhecimento. E a Janaína está preocupada assim, o sistema produtivo precisa mudar, o consumo midiático-cultural já mudou, e o sistema educacional? Como tratar os alunos, estudantes, atores dessas mudanças? Como deve ser a aula? O professor. Exercício de futurologia. A ver, lo último, aquí porque el plano es inclinado, sino en un aula tradicional lo que el alumno más ve es la espalda del otro. Eso refleja algo, está diciendo algo. Está diciendo que en los últimos 200 años ordenamos el espacio para construir conocimiento de una manera claramente jerarquizada. Personalmente creo que es muy difícil que el aula como la familia soporten tanto cambio en los próximos años sin que eso tenga consecuencias graves en la sociedad. Digo, para ser más preciso, hasta ahora en las escuelas había un laboratorio de computación cerrado, bajo llave, que utilizaban sobre todo esos profesores especialistas que de profesores tenían poco, era gente un poco extraña, en fin, y todas las demás áreas y disciplinas hacían caso omiso. No entrar en ese laboratorio, nadie se daba cuenta. Digo, era un laboratorio de computación. De hecho, nosotros mismos, los otros, le habíamos puesto claramente esa etiqueta de computación, de informática, de tal forma de que quedáramos exentos todos los demás de apropiarnos de eso. El problema está en el cambio de paradigma que significa tocar el aula al introducir esas netbooks en pequeñitas manos, 40, 30, 50, al mismo tiempo que el docente, en el aula, teniéndolas allí a disposición todo el tiempo. Estamos tocando por primera vez el aula después de 200 años, desde la Revolución Francesa, con la introducción del manual de texto en el aula, nunca se modificó el aula. Nunca realmente se modificó el aula, del punto de vista de, por lo menos del dispositivo tecnológico. El libro, el manual de texto, el manual escolar, es un dispositivo primitivo, pero es un dispositivo. Al introducir la netbook estamos desequilibrando el sistema. Para volver a encontrar un equilibrio en el sistema, va a hacer falta una dosis, en todos los casos, de capacitación del profesor, pero muy elevada, cosa que yo creo no se está dando. El profesor en su casa puede ser muy horcuchi, pero tiene mucho cuidado de trasladar eso a la escuela. Es natural, porque claro, el desequilibrio es fuerte, son 40 contra 1. Son 40 que puedo controlar hasta un cierto punto, pero no mucho. Entonces, yo creo que no se está trabajando lo suficiente en el cambio a partir de la capacitación, de la formación del docente, del profesor, y de la producción de materiales, de aplicaciones, de contenido que tiene que tener esa maquinita para que no caiga en manos de gente, esos marcianos, que se la apropian. Ellos sí saben qué hacer, ellos van a hacer algo. Mire, les cuento una anécdota chiquitita. Fui el otro día en Argentina, están entregando estas netbooks. Esto que voy a decir ahora es editado, ¿no es cierto? Se pone un bip, no puede ser reproducido bajo ningún aspecto.
había un ministro de Educación en México, en los años 30, que se llamaba José Vasconcelos. No sé si alguien escuchó hablar, un señor que iba en tren, llegando a los pueblos, abría las ventanillas y tiraba libros por la ventanilla al pueblo que se acercaba a saludarlo. Ese pueblo que no sabía leer ni escribir. Su idea era que con eso, lloviendo libros, lluvia de libros, iba a producir que se cultivase el pueblo. Gente que no sabía leer. Un señor que, por cierto, empezó en la izquierda y terminó en la derecha. Es una cosa, digo, para la síntesis también interesante para mirar un poco la historia. Yo tengo la sensación a veces que, como en este acto que iba a mencionar de Argentina, llueven netbooks. Llueven netbooks. Pero la gente no sabe ni leer ni escribir, no está alfabetizada en el aula. No digo en casa es una cosa, pero en el aula es otra cosa. Entonces tendríamos que producir una dosis más intensa de formación y más intensa de producción de contenidos, y ahora lo reúno con lo otro, que el esfuerzo que estamos haciendo. En castellano se dice apuramiento tecnológico. Nos llevan a los empujones, la tecnología nos empuja, nos lleva empujándonos, nos pusha, nos empuja. Entonces, esto es muy complicado para nosotros que encima, además, nosotros queremos reflexionar sobre esto. Entonces tenemos que reflexionar y actuar rápidamente, porque esto nos supera. Las maquinitas en Uruguay ya fueron entregadas 400.000. Todo primaria en Uruguay se lleva esa pequeña maquinita a la casa. Entonces, ¿se imaginan esto? Son 380.000 ya distribuidas en Perú, en zonas absolutamente periféricas. Estamos hablando de un cambio muy fuerte, muy fuerte. Lo reúno con el tema de producción del conocimiento. Yo no sé si realmente... Empecé mi charla, recuerdo al inicio de todo, diciendo que las personas que participan en realidad crece fuertemente, pero viene de nada. Son muy poquititos los que deciden realmente hacer un comentario, hacer una entrada, proponer. Eso también es verdad. Si miramos la producción de libros, por ejemplo, lo que vemos es que nunca se produjeron tantos títulos nuevos como ahora. Yo estuve en el Congreso del Libro Digital en Sao Paulo hace 3 meses. Tuve oportunidad de conversar mucho, interactuar mucho con el CEO, el presidente, director general de Saraiva, como de otras, Librería Cultura, etcétera, etcétera. Bueno, ellos evidentemente están muy conscientes de que no se puede seguir produciendo 20 o 30.000 títulos de libros nuevos por año y que se devuelvan de las librerías a la editorial 1 de cada 3. ¿Ustedes imaginan una industria, cualquier industria, que produce un objeto, que lo distribuye, lo almacena, lo traslada, lo transporta, lo almacena en la librería, lo expone y dentro de X tiempo lo devuelve a la editorial porque no fue vendido? Estamos hablando de un problema. Cuando miramos qué es lo que se vende, y ahí voy, lo que notamos es que es el mismo fenómeno del cine. ¿Saben qué sucede en el cine? Que se venden un poquito más estos últimos años de entradas de cine. La gente parecería que va más al cine. Lo que no descontamos nunca es el crecimiento de la tasa demográfica, que ese es un truco que ellos evitan. Si descuentan la tasa demográfica, la cosa cambia. Pero más allá de eso, cuando uno mira cómo se distribuyen las ventas de libros y cómo se distribuyen las entradas de cine, lo que vemos es un fenómeno llamado super bestseller. No bestseller, super bestseller. Significa que la editorial que tiene los derechos para Latinoamérica de la cuatrilogía de Stephenie Meyer, ¿sí? Stephenie Meyer, Crepúsculo, no sé si estoy bien, Crepúsculo se llama también aquí en portugués. Bueno, esos
Si ustedes sacan las ventas de esa cuatrilogía, esa editorial hubiera perdido dinero. No sé si estoy siendo claro. Significa que hay una concentración en pocos títulos, como hay concentración en pocos títulos de cine. Avatar, obviamente tuvo un gran triunfo, ¿no es cierto? Podría haber tenido más, tal vez tenga una segunda vida y una tercera vida. Han visto que ahora vuelve con más escenas. Al cine, increíble. Bueno, hay una concentración del super bestseller, es decir, hay un fenómeno de super bestseller. Les doy una cifra, insisto con las pequeñas cifras porque es sintomático. Los 10 autores de libros que en Estados Unidos más ganaron dinero en el año 2009, en su conjunto, los 10 más famosos ganaron 560 millones de dólares. Los 10 más famosos, en un año. La número 1 ganó 300. ¿Sí? Es decir, que 10 se llevaron 560 millones de dólares. Ojalá se lleven mucho más, quiero decir. Pero también ojalá que todos los demás nos llevemos un poquito más. Sería mejor todavía. Entonces, para la producción de conocimiento lo que podemos decir es que sí, nunca se produjeron tantos libros, nunca hubo tantos títulos, nunca se producen más bits. Hay un dato, les doy de nuevo un dato. Desde diciembre del año 2007 se detectó que se producen más bits que la capacidad en bits que tenemos de almacenar en el sistema global. Por eso es que ustedes desde hace 3 años vienen cambiando la computadora o vienen ampliando un disco rígido externo o vienen comprando pendrives. Es decir, fíjense que vienen ampliando la memoria, vienen buscando cada vez más. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de bits. También hay que decir que este año va a ser un hito importante. Se espera que al 31 de diciembre se perfore un techo, que es que 1 de cada 4 bits que circula por las redes de telecomunicaciones se ha producido por el usuario. 1 de cada 4. Esto es engañoso, de nuevo, vale la explicación. 1 de cada 4 incluye la voz, traducida en bits, y eso es de usuario, ¿está bien? Es la comunicación. De todas maneras, aún descontada la oralidad, sigue siendo en su conjunto, los bits que circulan por la red, mucho lo que proviene de los usuarios. Y eso es un cambio. Significa que la gente se ha puesto a escribir, se ha puesto a decir cosas, a sacar pequeños videos en el cumpleaños y lo pone en la web. Y todo eso compite en un único sistema cultural mediático que se extiende a lo largo de todo el día. Muito bem. Vamos encerrando, então, com outras 3 perguntas que têm a ver com publicidade. Uma delas, da Alessandra, da Estácio. Com excesso de informações e o consumidor internauta cada vez mais seletivo em relação às informações, qual o futuro da publicidade? 2, a segunda é sem autor. A publicidade está fadada a acabar? Os jovens não mais levam em conta a publicidade, querem deixar de trabalhar nas grandes corporações. Isso é a constatação de que amigos, vivências, felicidades reais são mais importantes do que o consumo desenfreado? E outra do Fábio Andrade, da Unicamp. Como que o varejo e as pequenas empresas podem se beneficiar de tendências como a realidade aumentada, como os QR Codes, como que o varejo e as pequenas empresas podem se beneficiar de tendências como a realidade aumentada, o QR Code e o uso de dados das redes sociais para, por exemplo, pegar hábitos e consumos das pessoas pelo Orkut e fazer vendas online. Bueno, respecto de la publicidad, a mí me parece que es difícil no innovar. Es decir, me parece que lo peor que podríamos hacer es pensar que con más de lo mismo vamos a lograr cautivar a estos nuevos usuarios.
sí tenemos que escucharlos más. Tal vez no aprendimos que las redes, es un focus group abierto, permanente. En publicidad estamos acostumbrados a ser focus group, estamos acostumbrados a cámara Gesell. Ahora tenemos una cámara Gesell que nos permite ver millones de usuarios. Tenemos que poner más énfasis en auscultar, es decir, en poner el oído y escuchar realmente el latido de un número más segmentado. ¿Se acuerdan esa idea de Chris Anderson, verdad? Del long tail, de la teoría de la larga cola, de que todos los productos terminan siendo de nicho, que ya no hay productos masivos. Entonces también hay que pensar la publicidad desde otro lugar. Por cierto, señalo que el propio Chris Anderson, con el cual he debatido alguna vez, sí reconoce hoy que su teoría hace agua, que la industria de contenidos no puede subsistir con la teoría de la larga cola, porque cuesta mucho producir calidad para pequeños nichos. Con lo cual lo que estoy diciendo es que lo que dije hace un minuto ya no tiene validez en el minuto siguiente, quiero decir que esto va cambiando. Lo que estoy diciendo ahora podría no tener validez de aquí a 1 año, 2 años. Lo que digo es que lo que no podemos hacer es dejar de innovar, tratar de pensar en nuevas experiencias. Yo planteaba allí, a ver si vamos, que lo que no podemos hacer es intentar modificar la experiencia que estamos proponiéndole. Con la experiencia de publicidad, tal cual le propusimos hasta ahora, el método que utilizamos, tal vez para las nuevas no sirva. Por ejemplo, esto del video ruidoso, del video que tiene música, del video que habla. Esto en la oficina no está funcionando. Por eso hay unas cuantas experiencias en los sitios web de los grandes periódicos que usan publicidad de video, audiovisual, que recomiendan tener 2 versiones. Tener una versión cuyo género permita ser visionado sin que sea audible en esos horarios. Entonces el dispatching, el delivery del contenido, elige uno u otro según el horario. Entonces digo, a lo mejor hay que pensar por cada publicidad estamos pensando en más de una publicidad ahora. Es difícil no pensar, por ejemplo, en todas las ventanas simultáneamente. No puedo hoy pensar en solo una ventana. Y tampoco, y me parece que hay un fenómeno más importante todavía, que es este. En la traslación del offline al online, lo que encontramos es otras audiencias. Este es un fenómeno interesante. Cualquier periódico que ustedes tengan en mente, cualquier diario de Sao Paulo, o Estado, Folha, etcétera, etcétera, cuando va a la web, lo que encuentra es otras audiencias. Es interesante. Eso significa que pierde algunas audiencias que tenía en el off, obviamente por segmento etario. Mi padre tiene 89 años, sigue consumiendo el periódico de toda la vida en papel. Ahora bien, hay otras audiencias que aún que no son de ese segmento etario, que triangulan, como vimos recién, tienen varias fuentes. A lo mejor hoy no toman la Folha de toda la vida, hoy eligen otra. Ya no tienen ese sentido, ese pacto de lectura. Abuelo, padre, hijo, que leían más o menos lo mismo. Hay una ruptura del pacto intergeneracional respecto de los medios de comunicación. En la web todos son promiscuos. Hay una gran promiscuidad. En el sentido más abierto del término. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, no hay pacto de lectura que valga, a eso voy. En la web la gente contrasta. Es más, le gusta no quedarse con una única voz, si tiene que analizar algo. Si no, va por la superficialidad, por el título. Entonces, ¿cómo hacer en ese contexto? No puedo estar en una sola ventana, tengo que estar en todas. No puedo estar pensando que las audiencias son las mismas. Miren, les doy un caso concreto. El periódico más conservador de Argentina, cuando va a la web, tiene 2 versiones, una web y una mobile.
En las dos ofrece mucho servicio. Esto que yo exageraba cuando decía Daily Telegraph, que vende tickets, vino, es también shopping, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso no es eso, pero provee muchos servicios. Uno de ellos es el horóscopo. El horóscopo. Los lectores tradicionales del diario no leen jamás el horóscopo. Más aún, en ese diario conservador solo aparece el horóscopo los domingos en 2 páginas de la revista. ¿Me expliqué? Por cuestiones axiológicas no leen el horóscopo. Y bien, ¿sabe usted cuál es el servicio más usado de la web y del mobile de ese periódico en su versión online? El horóscopo. Cuando usted empieza a mirar, ¿qué es lo que encuentra? Que no es la misma audiencia. ¿Sabe cuál es la audiencia? Otra, que no tiene ningún pacto axiológico, ningún pacto de lectura, no está alineado con la editorial del periódico. Simplemente va, toma ese servicio y se va. ¿Me expliqué? Ese es el gran cambio. Entonces, claro, es muy difícil hacer publicidad, porque yo estoy pensando en una segmentación de públicos que provienen del offline, que cuando van al online no están. Entonces, claro, ¿cómo vendo el combo? ¿Cómo hago para que la gente de marketing del periódico venda el combo? Voy mucho por Latinoamérica. Estuve en Colombia hace poquito estuve haciendo una gira, un grupo multimedia en la Argentina. Siempre la misma pregunta. Cuando empezamos a mirar, esta pregunta ya vengo hace 3 años, poniendo en las investigaciones, porque claro, en todas se refleja esto. Te aparecen otras audiencias. En los paneles aparecen otras audiencias. Entonces tenemos un problema. El de marketing no puede hacer un combo. No puede poner un auto Audi A6, digamos, para segmento ABC1 y en la web también, porque en la web es otras audiencias. Con un agravante, y termino, que, ¿se acuerdan esa solapita que decíamos de último momento, abierta todo el tiempo? Claro, como es último momento, él lo único que tiene abierto todo el tiempo es esa página, la de último momento. Dicho de otro modo, si no hace clic, no lo conozco. Si no hace clic, no tengo historia de navegación. No sé lo que le interesa. Es decir, dicho de otra manera, el diario o el medio tradicional, cuando va a la web, pierde espesor. No tiene espesor. La gente no penetra, no entra. Queda en la bidimensionalidad de la pantalla. Ese es el efecto fuerte que tenemos que lograr que supere. Porque si no navega, yo no sé lo que quiere. Y si no sé lo que quiere, mi comunicación publicitaria, ¿qué es? Impertinente. No es pertinente. Todo es impertinente. Porque como no lo conozco, voy al método anterior, del sistema cultural mediático anterior. La publicidad para todos por igual. La televisión abierta. Entonces, fíjense, estaríamos perdiendo todas las capacidades que nos da las plataformas en línea, que es justamente de saber. El problema es que si no hace clic no sé nada. Entonces lo que tengo que lograr es que entre, que navegue, como sea. Como sea. Esta es la verdad.